Aquí ya Listo. autorizamos. Muy bien. Entonces, Pati, tu pregunta era, ¿qué te trae acá? A mí me dio curiosidad, la verdad. Pues 3 criterios importantes en el coaching y si todos somos coaches aquí, pues como que viene, y lo digo bien, ¿no? Como, pues sí, lo sabemos, pero como que cuáles son los 3 criterios importantes en el coaching avalados por la ICF, o como, eso es como curiosidad en mi caso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Luis, ¿qué te trajo por acá? ¿Qué te interesa? ¿En qué andas buscando? Pues en esta sociedad donde todo mundo es coach de algo, no sé si esto signifique que nos estamos profesionalizando o si se está vulgarizando la profesión. Y entonces, cuando uno llega a una compañía o con otra persona, pues un elemento que puede ser interesante es tener una certificación. El problema de las certificaciones es que cualquiera puede decir que te da una certificación. Yo puedo tener una certificación de Juan Torres Asociados o de La Abejita Feliz Coaching Incorporated. Y entonces uno dice, pues, ¿cuál es la buena? Yo como posible coachee o como compañía. Entonces, al no ser un mercado regulado, genera una distorsión. Mi interés entonces es ver o conocerlas y ver si este es un camino que yo debería tomar para tener un certificado en coaching. Eso es. Uy, me encanta cómo lo pones. Sacamos un cálculo, ¿sabes cuántos millones hablando de LinkedIn, que abriste tu LinkedIn, cuántos millones de coaches hay en LinkedIn? Más Ni de idea. 6 millones. Más de 6 millones. ¿Cuántos coaches certificados con una acreditación de altos estándares como la de la Federación Internacional de Coaching, que les vamos a contar por qué nos vamos por esa también? ¿Ideas de cuántos? En estos días publicaron la actualización. Ay, seguro que tú te la sabes. Claro que sí. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Norma? Sí, dijeron, salió que eran 50,000, ¿no? Algo así. 50,000. Sí. ¿Qué tal? ¿No? Entonces eso te da cierta diferenciación. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Creo que es importante en un mercado que se está abriendo tanto, como dices, ¿no? O sea, ya la certificación te la puede dar la abejita feliz y pueden ser 24 horas, 8 horas tomé un curso de 2 horas en YouTube, ¿no? Y ya tengo mi certificado, porque es una certificación, es un certificado finalmente, ¿no? Ahora, O peor, por ejemplo, me he enterado de algunas opciones donde te dicen las 5 preguntas básicas que tienes que hacer. Nunca digas nada porque el coach nunca se convierte en mentor, ni en consultor, ni en asesor. Entonces te dan ya las preguntas por las sesiones. Entonces, esto es algo bastante interesante o increíble. Y dejo aquí esto. qué interesante, buenísimo, buenísimo. Bueno, nosotros vamos a tratar de poner un poco de luz en criterios que a nosotras como mentoras y después de haber logrado que todas las personas que toman nuestro programa aprueben las conversaciones, todas las personas que se presentan aprueban examen y conversaciones en ICF. Entonces significa que algo de esto debemos tener como más o menos planchado y bien armado para tener esa tasa de éxito total, la verdad. Y entonces lo primero que les tenemos que decir es que el criterio que usamos en MAP, en estas mentorías, en este programa que dura 4 meses, tiene que ver con ayudar a que la gente llegue, incluso aunque no lo necesite, a un nivel PCC, ¿no? Y realmente las conversaciones que presentamos para las personas que no necesitan o no tienen la cantidad de horas suficiente para sacar una acreditación PCC, de todas maneras nosotros intentamos que las conversaciones estén cerquita de ese nivel. Si eso también te da un plus y una seguridad. Entonces, hoy yo creo que vamos a hablar desde ese estándar, ¿no? Estamos buscando un estándar de coach profesional
que para ICF tiene ciertas características y ciertas condiciones, como por ejemplo tener una cierta cantidad de horas de práctica. ¿Saben cuántas? Te pide de práctica profesional remunerada. Para la PCC, Sí, 500. 500. 500 horas. Cuéntanos por acá cuántas tienen ustedes de práctica para saber de coaching. ¿Cuántas horas tienen? Y si tienen alguna credencial, pásenoslo por el chat también para conocerlos un poquito y seguir conversando, ¿no? Paula había levantado la mano hace un rato y luego la bajó, luego la levantó, luego la bajó. ¿Quieres intervenir ahora? A ver, ahorita se me perdió en la pantalla, no la veo. Acá Ah, estoy, ya. ¿me Desde ven? el celular. Sí, Estoy media oscura. No, rápidamente, no quiero volver al tema de atrás que habían comentado, pero en Argentina en un momento se pensó en que los coach se matriculen como otra profesión y de esa manera, con una matrícula, poder que la profesión sea un poco más seria, que no cualquiera, no solamente a través de la asociación, sino también a través de, en Argentina se utiliza que se matricule el profesional en ciertas disciplinas y de esa manera, además de eso, tuvieran a través de la asociación tener que dar exámenes todos los años para ver si estaban en el nivel adecuado para poder ejercer la profesión. Eso se habló hace como 4 o 5 años y quedó en la nada, pero en algún momento también se pensó cómo hacer para que realmente esto no sea algo que cualquiera que haga un curso diga que es coach. Nada más que eso, no quiero volver tanto atrás en la conversación de hoy. Sí. Muchas gracias por escucharme. No, gracias. Sí, qué bueno que lo traes. Es un mercado en crecimiento doble dígito, ¿sí? O sea, el mercado del coaching es un mercado que está en mucho crecimiento. Latinoamérica, Europa, bueno, Argentina fue una de las mecas del coaching, ¿no? Estados Unidos, es un mercado enorme de más de 15.000 millones de dólares, 15 billones de dólares. Cada vez hay más coaches o gente que se dice coach, no estamos en contra de eso ni nada, pero sí, es verdad, es un mercado que no está tan regulado y bueno, estas competencias y esta forma, ¿sí? De evaluar las competencias de un coach creo que puede dar cierta luz y me acaba de pasar en una licitación grande donde nos pedían cantidad de horas para poder presentarnos y demás, y lo que hicimos fue todo el equipo de coaches, ¿no? Tenemos un gran equipo de coaches, nivel PCC fueron los que fueron invitados directamente porque eso nos asegura, ¿sí? Esa acreditación nos da la seguridad de que las personas cumplen con las condiciones, las características, están preparados y están al nivel de que, por ejemplo, esta licitación nos pedía, ¿no? Entonces coincidimos en que sí, hay mucho para hacer y de ahí venimos a hablar nosotras. Muy bien. bueno, ¿están listos para los 3 criterios importantes que prometimos? Sí, por acá Norma dice Héctor también. Héctor, bienvenido. Qué bueno que andes por acá. Bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a hablar, yo creo corto, porque de hecho a principio de año estuvimos pensando, bueno, ¿con qué tema los convocamos? ¿Qué llama la atención? Y caímos en cuenta de algo que nos preguntan mucho y es, una vez envías una conversación a ICF, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, como que pareciera que no hay como información en relación a cuáles son los criterios que tienen en cuenta los evaluadores en concreto, o qué es lo que observamos los mentor coaches cuando estamos recomendando a un coach que envíe una grabación o cuando le decimos que todavía no está lista la grabación para ser enviada y bueno, en fin. Entonces quisimos traer un poco esto porque es algo que de manera recurrente nos están preguntando desde un espacio de curiosidad que yo creo que es válido. De hecho, cuando yo me presenté a mis credenciales hace ya varios años, yo no tenía ni idea, o sea, yo hice así como la señal de la cruz, como ustedes ven, y se fue el archivo y a rezar se dijo porque no sabía muy bien cómo era que iba a ser evaluada y cuáles eran los criterios. Entonces queremos compartir con ustedes varias de estas cosas que hemos aprendido a lo largo de este tiempo acompañando
a otras personas a conseguir sus credenciales. Y bueno, acá voy a compartir la pantalla con esta presentación que tenemos para ustedes, y de hecho el enlace se los vamos a compartir también para que puedan tener esta información. Y bueno, voy a darle acá a empezar. Si alguien quiere intervenir, lo puede hacer con confianza porque no los estoy viendo, entonces cualquier cosa me dicen por micrófono, porfa. Y acá voy a soltar los 3 criterios así sin anestesia. El primer criterio que tenemos en cuenta dice criterios importantes de una conversación de coaching aprobada por ICF. Y ustedes van a ver que no siempre están asociadas a una sola competencia, sino que hay una mezcla, ¿no? Acá estamos hablando de criterios que uno podría considerar transversales en una conversación. El primero son los niveles de profundidad de la conversación. Y ahorita vamos a entrar en detalle en eso, luego vamos a hablar de la escucha y exploración de estados de ánimo y emociones. Y la tercera es expansión de mundos, conversaciones de posibilidad y conversaciones para la acción, que tiene mucho que ver con la competencia que tiene el coach para acompañar a su cliente a lograr evidentemente mayores niveles de profundidad, que haya una exploración de emociones y que haya una expansión de mundos, es decir, que el cliente no se vaya de la misma manera como llegó a la sesión. Y pensando específicamente en los niveles de profundidad de la conversación. Acá Marcela les decía, el criterio que tenemos en MAP es acompañar al desarrollo de competencias para que la persona pueda estar cumpliendo el estándar de ICF a nivel PCC, independientemente del número de horas de vuelo que tenga. Y acá ya estamos hablando de una conversación mucho más profunda. Ustedes saben que a nivel ACC o incluso cuando estás estudiando y estás haciendo tus primeras prácticas, normalmente las conversaciones se dan de una manera mucho más superficial, ¿no? Con eso no quiero decir que esté mal, sino que cuando estamos hablando de llevar una grabación que sea aprobada por ICF, ya es necesario que haya un nivel de profundidad interesante en la conversación. ¿Eso qué implica? Que el coach tiene la capacidad de trabajar de manera efectiva con lo dicho, con lo que le trae su cliente a la conversación, incluso cuando está explorando el acuerdo y están definiendo el asunto en el cual se van a enfocar durante la sesión, logra manejar de forma efectiva esa información a través de distintos recursos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que trabaja también con lo no dicho. Es capaz de tomar el riesgo de ir más allá de la zona de comodidad. A veces cuando estamos comenzando queremos estar seguros, queremos mostrarnos competentes, queremos que la sesión de coaching sea perfecta y que además sea en 30 minutos. No sé si ustedes han sentido esa presión. Que nada, que en 30 minutos, y luego no sé si es que nos dirán que en 25, pero como que está todo eso del diálogo interior y a veces eso nos dispersa de la posibilidad de estar centrados en el cliente con un enfoque mucho más profundo, ¿no? El trabajar con lo no dicho tiene que ver con, por ejemplo, interpretar los silencios, el ver qué hay detrás de eso que está diciendo el cliente, dónde están los patrones y recurrencias, cuando ya tenemos una perspectiva de proceso, en qué se parece esto que me está diciendo hoy a lo que me dijo hace mes y medio cuando tuvimos la primera conversación de coaching, por ejemplo. Trabajar con lo no dicho tiene que ver con tomar el riesgo de escuchar tu intuición y traerla a la conversación, con hacer preguntas que de alguna manera invitan al cliente a ir más allá de lo que te ha compartido hasta el momento de la sesión. Y obviamente tiene que ver con identificar puertas que nos lleven a una mayor profundidad e invitar al cliente a entrar por ellas. Claro que no lo podemos obligar, no lo podemos empujar, meterlo por la ventana de la puerta, no, simplemente vamos a hacer invitación a que la conversación esté en un nivel profundo para que el coaching realmente haga la diferencia. Yo siempre le digo a mis clientes cuando los observo en la zona de comodidad queriendo hablar de lo que es cómodo para ellos, les digo como, te invito a que vayamos más allá, a que tengas en cuenta que esta es una conversación por la cual tú estás pagando, no es una conversación que tendrías con un amigo, con un familiar, esto no es una conversación típica de cóctel. Entonces, dado que te has dado el permiso de estar en este proceso, ¿por qué no ir más allá de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso de en qué momento se abre la puerta, en qué momento el cliente dice una palabra y la acompaña de un gesto que nos llama la atención y que nos dice que ahí podría haber una oportunidad de ir mucho más profundo, porque podemos ir en una conversación lineal,
hacer algo de exploración, hacer una pregunta del quién y luego diseño de acciones y ya. Y comprar lo primero que nos dijo el cliente cuando le preguntamos por el acuerdo, y tener una sesión medianamente efectiva, pero en un nivel superficial, o podemos arriesgarnos a ir mucho más profundo. Por ejemplo, desde la escucha, y lo vamos a ir profundizando en otras competencias, cuando yo escucho lo que el cliente me está diciendo es una cosa, pero cuando yo escucho el contexto de vida, el contexto cultural del cliente, el momento de vida, cuando yo puedo relacionar, por ejemplo, los años que tienen, la trayectoria que tiene en esa organización en particular, o si acaba de llegar, y cuando yo puedo identificar también cuáles son los desafíos de transformación que tiene esa persona, o le puedo preguntar para que esa persona me responda qué es lo que está en juego, cuál es el desafío, qué es lo que hace que esto sea una oportunidad para esa persona, ¿no? Y obviamente acá hay un aspecto que quisimos incluir porque sale mucho en las conversaciones con personas que están en formación o con coaches principiantes que dicen, no me atreví a interrumpir. Sí, yo vi que me estaba hablando, y yo creo que cuando no somos capaces de interrumpir, estamos yendo en contra de el tiempo y estamos yendo en contra de la posibilidad de llevar a la conversación a un nivel mucho más profundo. Tal vez les ha pasado que el cliente se queda narrando detalles de una situación o hablando de terceros, y eso lo puede estar haciendo para evadir, ir más profundo en la conversación, centrarse en sí mismo, explorar emociones o hacer algo que realmente le permita tener un insight más allá de lo que ya sabe, ¿no? Y acá también nos gusta hacer como una distinción, y es que una cosa es interrumpir cuando no hay un propósito que sabemos que no es adecuado según el estándar de ICF, y que además los evaluadores lo interpretan como una contraevidencia. Una grabación donde hay un coach que está interrumpiendo todo el tiempo sin un propósito específico de coaching, pues no es aprobada. Ese es un criterio en el que definitivamente se ve que el coach no es competente. Una cosa es interrumpir sin un propósito, una cosa es intervenir con un propósito de coaching. Y ahí es importante hacer esa distinción, porque si yo estoy interviniendo con un propósito de coaching, puedo estar de alguna manera cortando esta historia larga que me quieren contar para invitar al cliente a que vaya mucho más profundo, a que no invierta el tiempo contándonos detalles que pueden ser irrelevantes en esta situación en particular, sino que se atreva a decir en últimas qué es lo que te está pasando a ti con todo esto que me estás contando. Y de una vez ya llevarlo con una pregunta que sea provocadora a un espacio de mayor autoconocimiento y de mayor exploración de lo que está sucediendo, ¿no? Y no sé si acá hay algún comentario sobre esto, niveles de profundidad, lo hemos visto y de hecho somos capaces de reconocerlo cuando escuchamos conversaciones de compañeros, cuando entramos a YouTube y vemos las grabaciones de las demostraciones de coaching que están ahí. Nosotros también hemos tenido la experiencia de saber cuándo nos quedamos a un nivel superficial y cuándo fuimos más profundos, y esa es una de las maneras en las que creemos que este es un criterio importante a tener en cuenta, ¿no? Silencios total, comentarios. Estamos aplicando el criterio, Pati. Es decir, estamos Ah. entendiendo, por eso no estamos interrumpiendo. Por acá me parece que Héctor levantó la mano. Sí, muchas gracias. Nada más, digo, aparte de saludarles y un gusto estar con ustedes. Pati, yo recuerdo que en algún momento nos llegaste a platicar, y lo tengo muy, muy grabado, que debemos de estar dispuestos y preparados para hacer preguntas incómodas, ¿no?, en la sesión, y eso creo que es lo que nos puede llevar realmente en el camino por el que queremos caminar. Pero se me quedó muy grabado en su momento cuando esa fue la recomendación, y simplemente quise traerlo a tu atención nuevamente. Claro, sí, no, muchas gracias Héctor por recordarlo y por recordármelo, porque al menos yo soy del estilo de ir profundo, como decimos, lanzarme un poco al cuello con el debido permiso, ¿no? Con estar cuidando el contexto de confianza. Si es un tema que para mí podría ser sensible, pues traerlo de esa manera con mucho cuidado, ¿no? Cuidar al cliente no significa no ser incómodos o no ir más allá o querer que el cliente nos quiera todo el tiempo, ¿no? A veces la manera en la que podemos cuidar a un cliente es desafiándolo, es haciéndole esa pregunta que no quiere escuchar, es mostrándole eso que es un patrón que no logra ver, a ver qué opina, ¿no?
María Cristina. Vale, gracias. Sí, yo me encanta como lo estás contando. Solo que se me viene a la mente como que yo veo dos escenarios, Patricia, como uno es cuando uno quiere obtener la certificación como a través de la ICF pues, para decir que soy coach. Ya luego serán las otras certificaciones. Y ahí hablo por mi experiencia. Pienso que hay que cumplir como muy al pie de la letra, como dijiste muy bien, el tiempo, ahonda en el acuerdo, exploras preguntas importantes, maneja el silencio, pues todo lo que has dicho. Y yo pienso que ya después de que uno pues se ha graduado y tiene una certificación, 1, 2, 3, yo pienso que ahí se desarrolla una habilidad. Y lo digo porque he visto a coaches MSC que son muy naturales y pues también se equivocan y hacen una pregunta dirigida y no se acaba el mundo y de pronto interrumpen como estás diciendo y pues no pasa nada. Yo creo que ese estilo se va a desarrollar. Entonces solo quería hacer como ese comentario, como ese momento en que realmente uno necesita la certificación y que hay que cumplir las reglas al pie de la letra y otra ya cada uno va desarrollando y se va llenando de herramientas y de credenciales. Entonces quería hacer como esa notita. No, súper, gracias. Y creo que ahorita ya necesitamos ir avanzando, pero con esto que dices me das la oportunidad de contarles que creo que de las primeras frases que me llamó la atención cuando yo estaba leyendo la guía de evaluadores de ICF es que dice, acuérdense que no hay conversación perfecta. Y parece una bobada que lo diga la guía y uno diría, pues obvio que no hay conversación perfecta, pero a veces cuando estamos escuchando una conversación quisiéramos que fuera perfecta y le encontramos el lunar pequeñito, la palabra de respiro, se le medio cortó la respiración, entonces ya no es perfecta la conversación o lo que sea. Y eso es un criterio a tener en cuenta porque de hecho la conversación no tiene que ser perfecta para ser aprobada. En el criterio de los evaluadores, ellos lo que observan son evidencias de que la competencia está presente y los marcadores son efectivos y contraevidencias. Y hay marcadores donde con una sola evidencia es suficiente para que el evaluador ponga en verde el marcador y hay otras donde se requiere más de una evidencia. Pero yo no voy a entrar con esos detalles porque pues aquí se nos va todo el tiempo. Yo quiero más bien que nos vayamos al segundo criterio, ¿les parece? Y ahora retomamos y le damos como mayor forma a la conversación. Yo estoy aquí compartiendo. Blanca, ¿quieres que siga compartiendo? Sí, porfa. Acá No, estoy. comparte. Ok. Está bien. Gracias. Bueno, vamos con este segundo criterio, que aquí entramos a hablar de escuchar y explorar los estados de ánimo y las emociones. Y quiero retomar esto que traía María Cristina con respecto a cómo, mientras estoy preparando mi conversación para presentar a ICF y tal vez buscar una credencial, como creo que es el caso de muchos de ustedes, entonces estoy ahí como apegada a la letra pequeña, a la competencia, después al marcador de la competencia y después al indicador del marcador de la competencia. Y la invitación que queremos hacerles aquí, justamente, y es la manera como lo manejamos en MAP, es, esto no puede ser una lista de chequeo, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de explorar estados de ánimo y emociones, no quiere decir que si yo pregunto en algún momento de la conversación, ¿y cómo te sientes con esto? O ¿cómo llegas a la conversación? ¿En qué estado de ánimo estás? Ya está marcado el criterio, ¿sí? La invitación siempre es a realmente tomemos el contexto global de la conversación. Que mi pregunta, ¿cómo te sientes?, no sea solamente por, como les decía, marcar la lista de chequeo, sino que uno de los criterios de este documento del que habla Patti, de la guía de evaluadores, es que los evaluadores también tienen una pauta muy específica que se llama la responsividad. Eso quiere decir que el coach está respondiendo a lo que el cliente le trae. No pueden ser preguntas aisladas, no pueden ser preguntas como a veces también pensamos que para cerrar el acuerdo debo preguntar qué quieres trabajar en esta sesión, cómo te vas a dar cuenta al final de la sesión que lo lograste, por qué esto es importante para ti en este momento y por qué lugar quieres que nos vayamos. Y si yo hice esas 4 preguntas ya tengo un acuerdo. No, el tema no es así. El tema es que podamos, como dice María Cristina, ya después tenemos como el criterio para poder movernos
por la sesión, como cuando aprendemos a conducir bicicleta o a conducir auto, que al comienzo estamos como pendientes de todo y ya después nos lanzamos con más tranquilidad, pero tenemos que estar en cuenta, tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos aprendido. Entonces aquí por eso traemos este primer punto de la pregunta ¿cómo te sientes? Puede no ser suficiente. Y explorar estados de ánimo y emociones, como decía Patti también, no va solamente dentro de la competencia de escucha activa, va también dentro de la competencia de presencia, por ejemplo, ¿sí? Y es cómo la exploración que yo estoy haciendo del estado de ánimo de mi cliente o de la emoción que surgió en un momento dado por una pregunta que hice o por un insight que el cliente logró, está directamente relacionado con. Entonces, estoy presente en ese momento en la conversación y lanzo la pregunta en respuesta a lo que estoy observando o estoy escuchando en mi cliente. Y también me puede invitar, es una invitación a provocar conciencia cuando estoy haciendo esta exploración de estados de ánimo y emociones. Y aquí quiero saltarme al tercer punto, ya retomo el segundo, pero quiero saltarme al tercer punto donde dice estados de ánimo y emociones como factores clave para la construcción de los marcos de pensamiento y acción del cliente. Cuando estamos como coaches haciendo la invitación dentro del marco de ICF, que tengamos siempre la exploración del quién y que veamos a la persona y su sistema. Entonces, cuando estamos entrando en esta exploración de estados de ánimo y emociones, no es solamente para quedarnos allí, es entendiendo que tal vez hay un pensamiento, hay una conversación interna, que una creencia, un juicio que está llevando a que esta persona conecte con este estado emocional en este momento de su vida. Y por estar conectada con ese estado emocional, entonces las acciones que emprende o las acciones que no se atreve a realizar están directamente ligadas. Entonces fijémonos que la exploración de estados de ánimo y emociones no puede ser solamente preguntar cómo estás o reflejar una expresión gestual en cierto momento de la conversación, sino realmente está muy relacionado con lo que venía diciendo Patti, ir a una mayor profundidad. Y retomando ahora sí el segundo punto, entendimiento del mundo emocional del cliente, su contexto emocional pasado y presente, lo que detona y cómo se manifiesta en el cuerpo, con lo que se engancha y le impacta de su entorno, etc. Recordemos que cuando ICF modificó sus competencias y pasaron de ser 11 a ser 8 competencias, uno de los criterios que se tuvo con este nuevo marco de competencias, con los nuevos marcadores y los indicadores de esos marcadores, es precisamente que el coach pueda tener esa visión contextual, esa visión sistémica. Entonces aquí estamos hablando de tal vez traer algo del pasado, desde luego sin entrar en una intervención terapéutica, sin entrar en el terreno de lo psicológico, de la salud mental, pero sí puedo traer algo del pasado o algo de una conversación anterior y ponerlo aquí al servicio del cliente para darnos cuenta de eso, cómo está impactando su emocionalidad. ¿Listo? Y cuando decimos cómo se manifiesta en su cuerpo, también esta lectura del lenguaje gestual, porque muchas veces el cliente nos puede estar diciendo algo desde lo verbal, pero su lenguaje no verbal nos está comunicando muchísimo más. Vuelvo a lo que decía Patti de explorar lo no dicho. Y ahí podemos entrar también en esta conexión del estado de ánimo y de la emoción. Entonces, este es otro criterio bien importante que, como les digo, hace referencia a varias de las competencias y que no nos podemos quedar solamente sintiendo que lo cumplimos porque le preguntamos a la persona cómo te sientes o cómo te estás sintiendo con esto. No sé si haya también alguna pregunta o algún comentario o pasamos al tercer criterio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? O igual podemos pasar al tercero y al final. Okay. Hola. ¿Paula? Sí, perdón que apagué la cámara. No, me quedé con lo que decías del sistema. Es verdad, la persona es un todo, no es partes. O sea, uno lo tiene que tomar desde el lenguaje,
desde su corporalidad, desde lo que dice, y desde en la escuela que yo estudié se llamaba el algo más, que es aquello que uno no ve, que puede ser lo espiritual o lo energético. O sea, tiene que ser un sistema lo que uno mire, no una Ajá. parte, porque siempre si no nos perdemos de algo, nada más que eso. Gracias, Paula. Pasamos, Pati, a la tercera. Bueno, un poquito para que nos conozcan a todas, acá conversando y hablando. Otro de los puntos o de los criterios que nos parece importante compartirles es esta capacidad que tenemos, ¿sí? Los clientes, yo te diría que la mayoría de las veces reciben valor gracias a la conversación que tienen, gracias a entrar en un espacio reflexivo, creativo, de respeto. Sin embargo, acá lo que sí queremos compartir con ustedes es esta capacidad y los que se saben las competencias, por ahí podría decir, ¿a qué competencia puntual está tocando este tema que traemos acá? A mí me gustaría decir, toca a todos, la verdad, tiene que ver con todas las competencias, pero le podríamos hacer un doble clic en la competencia número 7 y en la competencia número 8. Que tiene que ver con acompañar al cliente a ampliar su conciencia y también no dejarlo ahí arriba, ¿no? Que muchas veces tenemos esas conversaciones filosóficas espectaculares, pero realmente no logra saber el evaluador si la persona tiene la capacidad de apropiarse, de diseñar una conversación para la acción. Entonces, aquí yo les diría... conózcanse a ustedes mismos primero, identifiquen si son más de conversaciones de posibilidades o de conversaciones de acción y seguramente acá todos me podrían compartir en el chat a qué le tiran más, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo me siento mucho más cómoda con conversaciones de posibilidades que con conversaciones de acción. Me encanta abrir, explorar, diverger, generar un montón de perspectivas y a veces la conversación para la acción, de aterrizar, de adueñarse, de apropiarse, me queda un cachito corta en mis conversaciones de coaching. Yo creo que es importante que cada uno se conozca, que conozca su estilo, ¿no? Si es más de la mente o es más de pasar de la mente al músculo, como decía uno de mis grandes maestros de metacoaching, Michael Hall. Él tenía hasta un patrón para pasar de la mente al músculo, ¿no? Y entonces identifiquen ustedes dónde se mueven más cómodos y cuál es tu área donde necesitas aterrizar un poco más. Porque en tu conversación de coaching estos dos factores tienen que estar posibles, ¿no? Tienen que estar presentes, mejor dicho. Entonces, importante que no te quedes tan arriba que después no aparezca de esta toma de conciencia la posibilidad de trabajar, te diría, en 3 instancias. Una es, ¿qué te estás dando cuenta en este momento de la conversación? O sea, mientras nosotras estamos acá conversando, ¿te está cayendo algún 20? ¿Sí? ¿Te está cayendo alguna ficha? ¿Estás teniendo algún insight acerca de lo que sentís o acerca de ti, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, estamos hablando de lo que te está pasando en este momento, ¿no? Cómo tu mundo se está expandiendo en este momento de la conversación. Hay también otro espacio que es cómo tu mundo se empieza a expandir a partir de aplicar estos insights después de esta conversación. Porque acuérdense que muchas de las cosas que pasan en la conversación no van a pasar en la conversación. La persona se las tiene que llevar puestas con suficiente, digamos, fuerza y poder para que después, cuando se vaya de la conversación, no lo ataquen sus demonios. ¿Sí? Porque va a tener que combatir a sus dragones. Entonces, en la conversación también tenemos que tener un espacio, ¿sí? De cuáles son esas actividades, cuál es de este breakthrough, ¿no? Que este momento normalmente es este salto cuántico, este salto de conciencia, donde de pronto te cachaste, por ejemplo, estábamos hablando acerca de que te costaba delegar y esta conversación
te diste cuenta de que quedaste atorada en un jefe controlador hace como 15 años atrás. Y te cae el 20 de que la que eres hoy ya no eras aquella. Hoy tienes más recursos y demás. Entonces es, ¿cómo aplico esto después de esta conversación? ¿Qué nuevas conversaciones tengo que diseñar con mis colaboradores? ¿Qué nuevos espacios de posibilidad voy a abrir? Y me puede quedar un insight espectacular, pero después de esto tengo que hacer algo después. Sí, tengo que hacer algo con este breakthrough. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, tengo el momento de la conversación, tengo lo que voy a hacer después y tengo otro punto más que tiene que ver con qué nuevos aprendizajes tengo y llevo a otros dominios diferentes de mi vida. Puede ser que esté hablando de, por ejemplo, mi relación con los colaboradores, pero resulta que esto también me sirve para mi relación con mis hijos o con mi marido. ¿Sí? O esta nueva manera de ser me abre posibilidades en un espacio donde tal vez no lo tenía tan claro y es hoy, ahora que me doy cuenta de que esto está dentro mío, pues lo puedo aplicar en otra cosa. Puedo estar operando y siendo funcional en otros mundos. Entonces, importante, como les digo, hay ciertos aspectos de la conversación y este es el momento de poder demostrar, y aquí sí, lo que hacen los evaluadores es decir, a ver, hay evidencias en la conversación durante toda la conversación y contraevidencias, ¿no? Por ejemplo, yo de manera directiva o como si fuera un maestrito, ¿le puedo abrir mundos a mis coaches? ¿No? Yo te diría que sí, porque el coachee por ahí no sabe, ¿sí?, que está siendo directivo o que está siendo un maestro. Y entonces el tipo se va de la conversación fascinado. ¡Ay, qué buen consejo que me diste! Esto que me estás diciendo me abrió los ojos. No sabes, y seguramente el tipo le dirías, si yo te cobrara 3 veces más esta conversación de coaching, ¿estarías dispuesto a pagarlo? O si la tuvieras que pagar tú en vez de la empresa, ¿lo pagarías? Y por ahí te dice que sí, porque a la persona le agregó valor. Sin embargo, al evaluador que está escuchando va a decir, ok, esta es una evidencia de que el coach no tiene claridad de su rol como coach. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, tenemos que estar atentos porque los evaluadores sí dicen evidencia y contraevidencia, ¿no? Por ahí en muchas de las partes de la conversación fuiste un coach, respetaste, trabajaste menos que tu cliente, porque esa es la idea, ¿no? Que tu cliente venga, se transforme, trabaje, haga estos breakthroughs, estos saltos cuánticos, ¿no? Este diseño de futuro que lo pueda aplicar durante la conversación, después de la conversación y renovar en otros dominios de su vida, llevar estas habilidades que transfiere, ¿no? Entonces, demuestra, alcanza el mínimo evidencia suficiente de que el coach puede sostener su rol de coach, puede expandir mundos, puede generar estas conversaciones de posibilidades y también ayudar a que el cliente se adueñe, que el cliente diseñe sus propias acciones, se haga responsable, ¿sí? ¿Cómo es la relación del coach con el riesgo, por ejemplo, a crear nuevas oportunidades? El coach se queda derechito en la conversación, la persona empieza diciendo, por ejemplo, ay, yo quiero ser un mejor líder y tengo un problema de delegar, y solo hablamos de cómo va a delegar efectivamente y qué tareas va a hacer, y agarrar su agenda y poner un espacio donde tiene toda su listita de tareas y esta se las va a delegar a su gente. O sea, esa es una conversación, ¿sí? Puede ser una conversación de coaching, tiene un cierto nivel. Vas más profundo, trabajas cuáles son las creencias, es transformar el objetivo, ¿sí?, en vez de una tarea a cumplir, en un espacio de transformación personal. Habilitador para que la persona pueda, ¿sí?, construir, encontrarse y ampliar su mundo. Entonces, interesante esto, a mí me gusta mucho trabajar con esto de cómo entramos o cómo nosotros como coaches nos preparamos también para acompañar a nuestros clientes a explorar mundos más grandes. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Nos da miedo
qué nos pasa a nosotros en la relación con el riesgo, en la relación con las posibilidades, en la relación de caminar y habitar mundos más grandes, y cómo podemos nosotros acompañar a nuestros clientes a que encuentren, ¿sí?, esa dimensión interior que les permita relacionarse con las posibilidades desde un lugar diferente. Entonces, resumiendo, yo me quedaría con esto, ¿no? Cuando estamos escuchando y evaluando una conversación, estamos analizando todo esto, estamos analizando si la persona, hay evidencia suficiente, hay cantidad suficiente de preguntas, si el coach demuestra esa habilidad, la puede sostener en la conversación. Como decíamos, no es una conversación perfecta y no es que cada competencia tiene que tener pegada una pregunta, ¿sí? Pero acá yo te diría que hay algo que es interesante, que es cuando tengas que buscar y presentes una conversación de coaching, no le hagas la vida muy difícil al evaluador en el sentido de que tenga que meterse en un espacio súper complejo a interpretar si el coach tiene la habilidad o no tiene la habilidad, ¿sí? Hay que hacer preguntas claras, hay que hacer preguntas concretas, profundas, transformadoras, que tengan que ver con si la persona logra cambiar su relación con lo que le pasa, su relación con el futuro, su relación con las posibilidades, y que esto se demuestre en tus preguntas y que no tengas que estar como en este espacio, decir qué habrá querido preguntarle, qué habrá querido decir. Y por ahí a veces también tenemos clientes o coaches que son súper ayudadores. Y tal vez le haces una pregunta y ni ellos entendieron lo que le preguntaste, pero te la contestan igual porque te quieren, además, ¿no? Y tienen una relación contigo. Entonces, estemos atentos, no es solamente que tu coachee salga de la conversación diciendo, sí, wow, sino que también obsérvate, escúchate, trabájate, toma tus conversaciones, pásalas a una hoja, eso es algo muy importante también, revisarlas, escucharte, identificar si hay evidencia, hay carnita suficiente como para demostrar, ¿sí?, que estás dominando estas habilidades. ¿Hay alguna pregunta que nos quieran hacer, que nos quieran compartir, con algo con lo que se quedaron? Si les sirve esto que estamos acá conversando. Sí, María Andrea. ¿Sabes que estás en mute? ¿Me escuchan ahora? Perfecto. ¿Me escuchan? Buenas noches a todos. Buenas noches. A ver, le voy a pedir a Pati que me cierre un chiquitín aquí para verlos a todos. Sí. Te escucho. Bien. Yo en mis conversaciones de coaching con mi coachee siempre les sugiero, los invito a que diseñen acciones para lo que quieren destrabar o transformar del objetivo por el cual vinieron. Línea de acción. Bien. Tú dijiste, María, diseñar una conversación de acción o de posibilidades. Son cosas diferentes, ¿verdad? Que el coachee le sugiera, lo invite a diseñar una línea de acción, eso por un lado. Ahora, cuando tú hablas de diseñar una conversación de acción y posibilidades, ¿para uno o para el coachee? Ajá. Lo que yo te decía, lo primero que yo les invito a que ustedes piensen es, ¿ustedes son más de posibilidades o más de acción? ¿No? ¿Soy el aire o soy tierra? Conocerte, porque seguramente uno coachea desde uno mismo, ¿no? Por eso de que te dicen, déjate afuera y sé totalmente neutral. Ojalá todos lo pudiéramos hacer, pero sí tenemos una tendencia natural. Entonces, reconocerte, porque tal vez, María, para ti sea más cómodo tener conversaciones de acción y lleves ahí a tus clientes y no te estés dando cuenta, a pesar de que tus clientes tengan valor, que eso tiene que ver con tu estilo. Por ejemplo, un estilo de, bueno, ¿por qué no te escribes en tu agenda? No, porque por ahí al cliente no le hace sentido escribirse en su agenda, por ahí al cliente le hace sentido escucharse, grabarse, o en fin, ¿no? Entonces, hay que tener como
un poco de sutileza, y eso sí lo escucha el evaluador, de decir, a ver, el coach está siendo directivo, el coach le dice, por ejemplo, no sé, bueno, ¿qué 3 acciones vas a hacer? Y por ahí la persona ni está lista para hacer acciones en ese momento, por ejemplo, y tal vez la pregunta tiene que ver con, ok, en este punto de lo que venimos hablando, ¿de qué te das cuenta? O qué necesitas para darle seguimiento o para atender este tema que trajiste, en fin. Lo que yo te quiero proponer acá, María, es que no te quedes con un solo línea de acción. Claro, claro. Lo que yo observo, digamos, o lo que interpreto, es que al invitarlo a que diseñe su línea de acción, también le abro posibilidades para fortalecer eso que viene a plantear. Por ejemplo, que no termina las cosas que emprende, que lo deja en el medio. Entonces, el hecho de diseñar, que él diseñe, invitarlo a diseñar una acción con un ejemplo pequeño, que él lo idea, lo ha ideado, lo ha creado, en tiempo, forma, etc. Yo considero que es también darle la posibilidad de que experimente cómo le va y que le abre posibilidades para ir conociéndose más y llegar a esa transformación que él necesita o que ella necesita. Sí, aunque si me das chance de que te comparta 20 años de experiencia de coaching y de formar coaches y de hacer mentoría y supervisión, a veces lo que queremos hacer con nuestro cliente es arreglarle la vida, que se lleve lo que nosotros creemos que viene a buscar y entonces tiene que fortalecer esta habilidad. Y tal vez esto puede ser una estrategia, ¿sí? Sin embargo, si la persona no le hizo el clic, no está maduro y no entendió que eso es una barrera para su crecimiento, puede ser que suene lindo en la conversación, pero finalmente la persona no lo termine haciendo. Bueno, Porque, pero justamente creo que aquí está la habilidad del coach, de cómo lo plantea, cómo intuye, cómo lo invita a través de su conversación, de su exposición, porque dice, bueno, ay, no sé qué voy a diseñar, ¿no? Y bueno, una vez que recrea cómo lo diseña, no es para, por lo menos a lo mejor no me dé cuenta, María, pero no está en mí solucionarle la vida, es desafiarlo a que pueda sostener, diseñe primero, si lo puede hacer, y luego lo hablamos en la próxima sesión. No queda así como, no me importa si lo hiciste o no lo hiciste, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que cuando vuelve a la próxima sesión, ¿cuáles han sido los obstáculos o no que ha tenido para llevarla a cabo o no? Bueno, ¿qué ha sentido, las emociones, quién ha sido, cómo, etcétera? sí, yo te diría que aquí tal vez la recomendación, ¿sí? Me da la sensación, pero esta es mi sensación, que este es un estilo que tú tienes particular, ¿no? Y es un estilo particular que normalmente es con el que uno se siente cómodo y que probablemente te dé resultados. Pruébate desde otro lugar y ve qué pasa, ¿no? Porque por ahí tu modelo de pasar de las ideas a la acción es uno, pero hay 1000 formas que le hacen sentido a los clientes. Entonces, una conversación más que de solución, una conversación de exploración, de indagación, de curiosidad. Solo te lo planteo como para que también veas otras aristas, ¿no? A veces la fórmula que a nosotros nos sirve no es la misma que le sirve a los clientes. A mí durante muchos años me pasaba eso, yo sentía que la persona se tenía que llevar valor si se llevaba un super plan de acción, o tenía que llevar valor si tenía, no sé, 40 insights, y estaba más preocupada por verme bien como coach, ¿sí? Que por acompañar al cliente en una conversación y en un proceso de expansión y de reflexión. Entonces, cuidado con el guiar y te recomiendo por ahí probar, escucharte, tener una conversación de las que tengas grabadas, escucharte o tomar el programa de MAP para escucharte, para tener conversaciones por escrito, para tener feedback minuto a minuto
y por ahí descubrís que hay otras formas de acompañar a los clientes desde un María, lugar este es un diferente. ejemplo, María, perdón que te interrumpa, este es un ejemplo de la línea de acción. Claro que hay otros modelos, otras invitaciones depende mucho de este contexto cultural, de este contexto cosas. emocional con el que viene el cliente, por supuesto. Mil cosas. Algunos que uno los invita dicen sí y otros dicen no a la línea de acción. Por eso hay otras maneras, ¿no? Pero quería compartirlo a porque yo sigo considerándolo, ¿por qué lo sigo considerando? Por este testeo de ver la evolución de estos coachees que cuando han logrado hacer esta línea de acción que se comprometieron, fueron observando emociones y cosas que por qué no lo podían hacer y por qué luego de entrar en esto, bueno, fueron cambiando algunas cosas. No es para todos lo mismo, pero Claro. quería compartir Gracias. que la línea de acción también da posibilidades. Nada más que esto, gracias. No, gracias. Muy bien. Bien, entonces voy a compartir un segundo más para invitarlos a que en el chat escojan ustedes alguna de estas preguntas y compartan acá entre todos la respuesta que se les ocurre. ¿Qué ves ahora que no veías antes de que comenzáramos a hablar de estos 3 criterios y con todo lo que has escuchado de los comentarios y aportes de todos los que estamos acá? Desde acá, ¿qué es posible para ti? Desde acá, ¿qué es posible para tus clientes? ¿De qué manera puedes aprovechar estos 3 criterios importantes y qué otros criterios consideras que son importantes? Que escojas una pregunta y nos contestes ahí en el chat y con eso vamos nutriendo aún más la conversación. Por Luis, acá nos escribe Luis. sí. Luis, te vamos a buscar, no te preocupes. Qué bueno. Todos nos necesitamos actualizar. Esto se está moviendo de una manera impresionante. Y sí, siempre mirarse, refrescarse, ¿no? Es como cuando tenés un carro y nunca le pusiste aceite, nunca le diste mantenimiento, ¿no? O sea, hay que aceitarnos y darnos mantenimiento cada tanto. Acá voy a ponerles el enlace de la presentación. Solamente le hacen clic y pueden tener acceso a esta presentación que les estamos compartiendo. Acá escribe Luis de acompañarme de otros que buscan lo mismo que yo. Norma dice, sí, comparto lo que dice Luis, hay que estudiar permanentemente. Bueno. No, y formar red, no saben la cantidad de gente que saliendo de estos programas, porque ya son programas para coaches, no son programas para gente que está todavía formándose como coach, ¿no? Acá estamos buscando ya a la gente que quiere pasar al siguiente nivel, entonces hacen red, hacen trabajo juntos, ¿no? Se asocian en algunos proyectos. Está padre, es un buen espacio de crecimiento profesional y personal también. Sí. Antes de contarles una noticia, una buena noticia, un beneficio que tenemos para ustedes por haber asistido a este espacio de conversación. Solo ahí les dejé el enlace. Si quieren saber más de MAP, encuentran en esta página la información, toda la información del programa. Y bueno, la 5ª generación comienza el 14 de marzo. Y vamos a tomarnos unos minutos, pocos minutos, para mostrarles qué significa MAP y cuáles son los beneficios que tiene, antes de hablar ya del beneficio por haber estado en este espacio de conversación, como decía. Entonces dejo de compartir nuevamente. Ahí está, barra MAP. Ahí Marcela les puso el enlace. Que compartió Marcela no se deja tomar, pero antes lo había compartido yo, ahí le pueden dar clic. Perfecto. Sí, porque falta el HTTP.
para que ¿De qué se ahí sí dieron se haga. cuenta? ¿Para qué les sirvió esta conversación? ¿Con qué se quedan? Por acá Andrea dijo la importancia de la profesionalización y la importancia de siempre ser una buena persona acompañando a otros. María Andrea, esta actividad es muy importante y moviliza. Cristina dice, me gusta escuchar otros puntos de vista. Ujú. No saben qué poderoso es escucharte, ¿no? Estar en un espacio de crecimiento, en un espacio donde tengas conversaciones, te escuches, te veas, encuentres tus muletillas, tus descarriladores, tus potenciadores también. Aprendas de otros, escuches a otros, compartir. El tener feedback de diversas fuentes, de compañeros, de coaches con más experiencia, el tener la posibilidad también de escuchar conversaciones reales de coaching y dar feedback. Yo creo que una de las cosas que más potencializa el aprendizaje es eso, ¿no? Estamos acostumbrados a la formación, estamos más como, aunque ha venido cambiando en los últimos años, ¿no? Pero pensamos que la teoría hace la diferencia y entonces invertimos tiempo y dinero en leer y leer libros. Y a veces no tenemos en cuenta otros recursos que están ahí, incluso que podrían ser gratuitos, como demostraciones de coaching que están publicadas en YouTube. No es lo mismo saberme las competencias y el listado de marcadores que saber cómo llevarlos a una conversación de coaching o reconocer a otros coaches que son efectivos llevándolos a una conversación de coaching, ¿no? Creo que este es Yo el quisiera, principal valor que tiene el mentor coaching. Sí. yo quisiera compartir por un momento esta parte de que lo encuentran ustedes en la página de cuál es la ruta de viaje, porque digamos que nosotros concebimos este programa de mentoría desde la necesidad de ofrecer un espacio que fuera más ameno de lo que antes era hacer este proceso de profesionalización en el coaching, hacerlo solo, con todo como la incertidumbre y el temor, como decía Patti, enviar el archivo a ver si funciona o no funciona, enviar la conversación, y como con esa sensación de zozobra dijimos, si está difícil, ¿por qué no podemos hacerlo fácil? Y lo hicimos diseñándolo como si fuera un viaje. Entonces, de hecho, aquí ustedes encuentran en la página qué ocurre en cada una de las paradas, porque así lo hemos diseñado en la plataforma donde está el programa, que en una buena parte está online para que ustedes hagan el ejercicio de autoaprendizaje en el horario que ustedes más les convenga. Y también tenemos pues las mentorías grupales y las mentorías individuales a sus conversaciones. Pero quiero entrar aquí en los bonus, que es lo que encuentran en este programa, que posiblemente no lo van a encontrar en otros programas. Son ejemplos de conversación de coaching aprobadas por ICF, con el ciclo completo de conversaciones desde las mentorías hasta la aprobación por parte de ICF. Hay un espacio específico donde encuentran estos ejemplos de conversaciones que han sido aprobadas y ustedes pueden acceder a todo el proceso. También conversaciones de un gran nivel de excelencia, tanto a nivel PCC y ACC, para que practiques y modeles. Juegos y dinámicas. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía yo al comienzo, este programa lo diseñamos con el aprendizaje basado en el juego, ¿sí? Y tiene algunos elementos de gamificación, entonces es muy amena la ruta de aprendizaje sin restarle profesionalismo, ¿no? Esto está muy bien diseñado desde lo conceptual y desde lo metodológico. También hay ejemplos de examen, preguntas tipo de las que te puedes encontrar en el examen, y hacemos unas sesiones justamente de juego y de monitoreo, como de entrenamiento para el examen, los documentos necesarios y requeridos desde el código de ética hasta el log de horas, modelos de acuerdo de coaching, que también es algo que impacta muchísimo en nuestra profesionalización, si tenemos un acuerdo, qué debe tener un acuerdo, grabaciones de todos los encuentros que hacemos. En ocasiones hacemos encuentros con invitados, material adicional, y sesiones de supervisión de coaching también podrían recibirlas quienes accedan a este programa. Esto es una muestra de todo lo que ustedes encontrarían en MAP. ¿Y cómo lo diseñamos también? Lo diseñamos a partir
de cuáles eran las mayores preocupaciones que tenían los coaches. Entonces hemos tenido entrevistas, conversaciones con muchos coaches, todos los viajeros que han estado en las 4 generaciones anteriores nos han dicho, para mí lo más difícil es esto, lo que más me inquieta es esto. Y con esa base hemos ido ajustando el programa para que cada vez responda más a los requerimientos que ustedes tienen. Y yo agregaría también que tiene algo y es el hacer parte de la comunidad MAP, ¿no? Que no solamente tiene que ver con asistir a espacios de conversación como este, sino el tener la posibilidad de hacer práctica cruzada. Una de los temas que a veces nos dicen es cómo completo las horas en un tiempo récord, tener la posibilidad de hacer sesiones cruzadas no solamente con los compañeros de cada generación, sino con los compañeros de todas las generaciones, ¿no? Porque ahí entran, los contactamos para que ustedes puedan coordinar sesiones, la posibilidad de practicar con coaches de casi todos los países de América Latina. Ahí también en la página de ventas van a ver de qué países nos han acompañado los viajeros de las 4 generaciones anteriores. No solo en América Latina, sino también en Europa, en España, Portugal. Bueno, hay como una red que, por ejemplo, para mí es uno de los aspectos más llamativos, ¿no? Porque creo que tener la posibilidad de hacer networking hace la diferencia, ¿no? Por ejemplo, con Blanca nos conocimos hace ya yo no sé cuántos años y dijimos vamos a practicar y bueno, y hoy estamos teniendo esta conversación con ustedes, ¿no? Prueba de que el networking, el tener la posibilidad de compartir con otros colegas puede hacer la diferencia en tu carrera profesional, ¿no? Hoy estamos aprendiendo juntos, mañana estamos invitándonos conjuntamente a participar en proyectos, estamos haciendo proyectos en colaboración, presentándonos en diferentes convocatorias y bueno, ese es también, creo yo, un factor clave para hacer del negocio del coaching y de nuestra profesión algo sostenible, ¿no? Que a veces la Claro, pregunta es ¿cómo voy a vivir del coaching? Y bueno, hay muchas maneras de responder esa pregunta, pero ahí les y dejo como nos experiencia. conocimos precisamente en un espacio de formación, fuimos compañeras de estudio y hoy estamos acá con este maravilloso proyecto acompañadas de Marce. Y con eso que dijo Patti, a mí la verdad, esta es la parte que más me encanta de la página, me siento muy emocionada cada vez que la veo y me encantaría que la próxima fotografía que esté acá sea la tuya, o sea, esto es sensacional porque como el concepto es un viaje, entonces aquí están los pasaportes internacionales de quienes han presentado sus conversaciones ante ICF, quienes han presentado sus exámenes y han alcanzado sus credenciales. Entonces aquí hay personas, coaches que han alcanzado la credencial ACC, la PCC y aquí queremos que esté tu fotografía en la próxima generación. Esto es algo que también lo pueden encontrar allí. Y como esa invitación, y nosotros los coaches invitamos a las personas a que, una de las cosas que más invitamos a las personas es a que tomen acción, ¿verdad? ¿Cuál es el bono, Patti, para las personas 100% comprometidas y que van a tomar acción rápida para Sí. profesionalizarse? Esto también es en urgencia, ¿no? Entonces, obviamente tiene un tiempo limitado, que es hasta el 28 de febrero, el plazo, es decir, 5 días, o sea, desde que pones la cabeza en la almohada hoy, y entre más rápido tomen la decisión, menos van a consultarlo y pensar con la almohada, y van a tener esta decisión de invertir en ustedes. Hasta el 28 de febrero vamos a tener un descuento solo para ustedes que participaron en este espacio, un descuento del 20%. El programa de MAP tiene un valor de $1,200, para ustedes quedaría en $960. Con la posibilidad de pagar en un solo pago o en tener ciertas facilidades de pago, para lo cual acceder al beneficio implica que se comprometan a hacer un abono. Y luego ya conversamos un plan de pagos en el sentido en el que pues estamos aquí también para ofrecer un servicio y para facilitar un poco el proceso de quienes lo requieran, pues obviamente estaríamos dispuestos a considerar el pago en varias cuotas. Y bueno, también tenemos la posibilidad para aquellos que están en Colombia, en México, y no sé si en Argentina, Marcela, confírmame, Sí, también. de poder pagar en moneda local, no en dólares, sino, bueno, en Colombia y en México ahorita está el tema de la tasa de cambio un poco enloquecido, entonces también está esa posibilidad. Y en el caso de que alguno de ustedes esté interesado y diga, sí, me voy a inscribir y quiero pagar en pesos mexicanos, pues ya damos el valor correspondiente.
y lo mismo con pesos mexicanos y argentinos. Y colombianos. Son 16 semanas. En esas 16 semanas ustedes reciben todo el acompañamiento en las mentorías grupales, que es algo que no es lo mismo que hacer un programa de mentoría individual con mi mentora, sino que también está el espacio de mentoría grupal, donde reciben feedback de nosotras como mentoras, pero también de sus compañeros. Y también hay 4 mentorías individuales durante todo el proceso. Una mentoría de línea de base, donde ustedes presentan una conversación de cómo están en este momento y a partir de allí empezamos a subir el nivel a partir de esas mentorías. Entonces, durante las 16 semanas hay 4 mentorías individuales, 4 mentorías grupales y desde luego muchísimos espacios de aprendizaje y de co-creación, de networking, de coaching cruzado, todos estos beneficios de los que ya les hemos hablado. Entonces, recuerden, los cupos son limitados. Ustedes saben que estos programas de mentoría tienen también un número limitado de personas. Ya tenemos personas inscritas y no, pues sería ideal que ustedes fueran las próximas personas. Así es que recuerden, hasta el 28 de febrero, únicamente hasta el 28 de febrero tienen este beneficio por ser parte de la comunidad de tener el 20% de descuento sobre su inscripción. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, manos levantadas diciendo yo soy la próxima viajera o el próximo viajero. Yo me permito compartir un comentario. Hace poquito tuve la oportunidad de hacer una pequeña presentación y platicaba de la importancia que tiene cuando tienes un coach que está certificado y validado. Decía, tomémoslo como analogía, el hecho de que necesites ser atendido por un cardiólogo y te digan, tengo uno muy bueno, no está certificado, es muy bueno, tiene muchas horas, es así muy naturalito y te sale más barato que si te opera el que está certificado. Entonces, obviamente es más caro, ¿no? Pero hay una diferencia considerable en ese pensamiento. Y creo que debemos de verlo como una inversión. Incluso ahorita que platicaban ustedes de la parte de la generación de las oportunidades o del negocio para el coach, creo que es muy importante que los criterios que finalmente tomemos, a mí en lo personal me interesa mucho el coaching ejecutivo y sí debo decir que obviamente es acercarse a las empresas y hablar el idioma que las empresas hablan en función de sus necesidades, porque fundamentalmente tienen necesidades muy particulares y distintas las empresas, pero hay unas que son fundamentales, como lo que puede ser el hecho de tener ahorros, tener costos o reducir sus costos y demás, el cumplimiento obviamente de algo que es importante, pero el momento en el que el supervisor de alguien pide ese coaching ejecutivo para alguien, estamos hablando de problemas fundamentales que tienen las empresas de comunicación, tienen problemas de liderazgo, de administración del tiempo. Y obviamente algo que de forma adicional es muy importante mencionarles siempre para generar negocio como coach es el hecho de decir, vamos a mejorar tu productividad, ¿no? Que es algo que cuentan. Entonces yo creo que sí vale la pena este tipo de programas. Está muy completo ahorita lo que presentaron. Muchas gracias. Me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de poderme sumar a esto. A mí en lo personal sí tengo mucho interés. Y obviamente estoy claro que voy a poder generar un negocio en función de una diferenciación, ¿no? Entonces, fundamentalmente era mi comentario. Entonces, muchas gracias. Y además te agrego, Héctor, no solamente eso, sino, por ejemplo, lo que nos pasó ahora cuando tuvimos que hacer esta presentación. Antes tal vez estaban buscando, por ejemplo, coaches dentro de México y ahora es un coach que tenga una credencial, es un coach internacional. Y hoy día tener un trabajo en Polonia, en Rusia o en Argentina o en México es un clic, ¿no? Cada vez más los clientes adoptan el coaching remoto como un producto que les hace sentido y que les da valor, ¿no? Entonces, también esto te abre muchas posibilidades porque estás teniendo un aval, una credencial que demuestra que tenés las competencias y que te sirve para todos los países, ¿no? Cada vez más, además, las empresas lo están pidiendo. Antes no lo pedían. Yo me certifiqué en el 99 y ni yo podía explicar lo que hacía. Yo quiero retomar el ejemplo que dio Héctor del cardiólogo, porque creo que también
Digamos que podemos ser hasta un poquito egoístas y ambiciosos en hacer esta inversión, y es saber que estamos invirtiendo para tener un negocio de coaching más rentable. Desde luego, en ofrecer un coaching mucho más profesional, pero cuando yo tengo una credencial y la logro con un camino tan seguro como el que estamos ofreciendo en MAP, pues sin duda esto se va a retornar, la inversión se va a retornar rápidamente, porque voy a poder postular a mejores empresas, voy a poder presentar un nivel superior en mi coaching, y eso pues es grandioso. Entonces, digamos que si el tema es, uy, no, pero es que en este momento justamente mis ingresos de coaching no me dan para eso, pues precisamente por eso es súper importante que hagas la inversión para que más adelante esto sea para ti un negocio rentable y puedas vivir de eso que tanto te apasiona. Elsa, nos Elsa. vemos pronto. Sabemos que estás entre el equipo futuro. Qué gusto tenerte. Bienvenida a este Gracias. Perdón por interrumpir. Bye. No, tranquila. Gracias. Gracias. Y bueno, y si alguno de ustedes está ahí como que siente que necesita pensarlo y conversarlo más en un espacio de intimidad, Blanca puso acá unos enlaces. En esos enlaces ustedes pueden agendar una conversación. Yo le llamo un café de posibilidad. Para que nos puedan hacer preguntas, ver específicamente en el caso de cada uno de ustedes en función de la formación, de las horas de práctica, bueno, qué posibilidades hay, qué tengo que entregar, no entiendo el mundo de ICF, bueno, muchas cosas nos han dicho alrededor de eso, entonces también está esa posibilidad. El que está listo por inscribirse ya lo puede hacer y tenemos la manera de gestionarlo en este momento. Si ustedes requieren tener una conversación con alguna de nosotras a través de estos enlaces también, nos podemos programar, pero como decía Blanca, los cupos son limitados. Para ICF los grupos no pueden superar más de 10 personas. Entonces estamos en esta vida tomando decisiones y viendo que el mundo se mueve más rápido de lo que quisiéramos. Entonces esa es como la invitación, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, nos encanta tener viajeros en nuestros programas que después finalmente también se vuelven parte de colegas con los que trabajamos, invitamos a proyectos, ¿no? Varios de los que ya hicieron MAP están trabajando en proyectos actualmente, en diferentes proyectos que tenemos nosotros dentro de la consultoría, ¿no? Entonces, también está bueno. Dice. Gracias, Norma, por venir. Y dices, nos hablamos pronto. Sí, tenemos por ahí un cafecito pendiente. Nos debemos un cafecito hace rato. María Andrea, ya me pondré en contacto con alguna de ustedes. Bueno, ahí están. Sí. Nuestros datos. Solamente das clic en cualquiera de esos enlaces y encuentras un espacio para agendar. O en la página de MAP también hay un WhatsApp, ahí se pueden buscarnos. Estamos muy cerquita ya de cerrar este cupo, esta generación. Estamos muy contentos también, porque además el programa nos encanta. Lo hicimos desde lo que también a nosotras nos pasó, ¿no? Cuando estábamos en este camino en solitario, qué onda, ¿no? Y está bueno andar en equipo, caminar juntos, porque además un día estás medio bajón y siempre tienes a tu compañero, a tu compañera de viaje que, ¿no? Dice, bueno, vamos a conversación de coaching, vamos a movernos. Está bueno viajar en comunidad. Es súper lindo. Pedir coaching. Uy, eso sí, también, vas a estar recontra coachado y vas a super coachar, entonces también te viene bien. Un despabile. Ganador por todo, por donde lo ve. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos detener la grabación, Marce. A ver, espérame que no sé dónde se... Stop.